Dicen que en el pueblo de Tierra Seca el viento cuenta historias, historias de amor, de pérdida, de esperanza. Pero hay una historia que el viento nunca quiso contar, una historia que comenzó con una cicatriz y terminó con un milagro. Atzila caminaba por las calles polvorientas del pueblo como un fantasma. Sus pies descalzos conocían cada piedra, cada grieta en el suelo, pero sus ojos ya no buscaban las miradas de los demás. Había aprendido, después de tantos años, que esas miradas solo traían dolor. Tenía 25 años, pero su alma cargaba el peso de una anciana. La cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, desde el borde del ojo hasta la comisura de los labios, era su condena. No importaba que sus manos pudieran sanar a los caballos más enfermos. No importaba que conociera cada hierba medicinal del desierto. Para la gente de Tierra Seca, ella era simplemente la maldita. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa mañana, Atzila necesitaba harina. Solo harina. Algo tan simple como eso. Caminó hacia la tienda del señor Mendoza con la cabeza baja y unas monedas apretadas en su mano. Cuando empujó la puerta, la campana sonó y todo el mundo se quedó en silencio. Había 3 mujeres comprando telas. Una de ellas, doña Carmen, tomó a su hija del brazo y la jaló hacia atrás. «No la mires», susurró, pero lo suficientemente fuerte para que Atzila escuchara. «Te puede pasar la maldición». Atzila sintió que su corazón se encogía, pero no dijo nada. Nunca decía nada. Se acercó al mostrador donde el señor Mendoza la miraba con incomodidad. «Solo harina», murmuró ella, poniendo las monedas sobre la madera. El señor Mendoza tomó las monedas sin tocar sus dedos. Puso la bolsa de harina en el mostrador y se alejó inmediatamente. Ni una palabra, ni un gracias. Atzila tomó la bolsa y salió de la tienda con la misma velocidad con la que había entrado. Afuera, el sol castigaba sin piedad. Atzila caminó hacia las afueras del pueblo, donde una vieja caballeriza abandonada se había convertido en su hogar. Las paredes de madera estaban gastadas por el tiempo, pero ella había convertido ese lugar en un refugio. Había plantas colgando del techo, mantas tejidas por sus propias manos, y un pequeño fogón donde cocinaba sus comidas solitarias. Mientras caminaba, escuchó risas detrás de ella. Un grupo de niños la seguía a distancia. «Cara de monstruo», gritó uno de ellos. «Mi mamá dice que come serpientes», añadió otro. Atzila no se volteó. Solo apretó la bolsa de harina contra su pecho y caminó más rápido. Las piedras que lanzaron cayeron cerca de sus pies, pero ninguna la tocó. Tal vez tenían miedo de acercarse demasiado. Cuando llegó a su caballeriza, cerró la puerta y se dejó caer contra ella. Las lágrimas querían salir, pero ella no las dejaba. Había llorado suficiente en su vida. Ahora solo le quedaba sobrevivir. Atzila no siempre fue la mujer invisible. Hubo un tiempo, hace muchos años, cuando era una niña llena de luz. Corría por los campos, cantaba con los pájaros, y su risa era la más hermosa del pueblo. Pero todo cambió una tarde de verano. Hace muchos años, un grupo de niños jugaba cerca del río cuando un puma bajó de las montañas. Era enorme, con ojos amarillos llenos de hambre. Los niños gritaron, paralizados por el terror. Pero Atzila no corrió. Tomó una rama gruesa del suelo y se puso entre el animal y los demás niños. El puma la atacó. Sus garras cruzaron su rostro como cuchillos de fuego. Atzila cayó al suelo, sangrando, pero sus gritos alertaron a los adultos del pueblo, que llegaron a tiempo para ahuyentar al animal. Los niños se salvaron, todos ellos. Pero cuando Atzila despertó días después, con su rostro vendado y el dolor quemando cada nervio de su cara, nadie vino a agradecerle. Los padres de los niños que salvó nunca tocaron su puerta, y cuando las vendas finalmente cayeron, revelando la cicatriz que marcaría su vida para siempre, el pueblo entero decidió que ella era un mal presagio. El puma la marcó, decían. Ahora lleva su espíritu maligno. Nadie recordaba su valentía. Solo veían la cicatriz.
Atzila preparó una sopa simple con las pocas verduras que tenía. Mientras el agua hervía, escuchó un relincho lejano. Conocía ese sonido. Era un caballo en problemas. Salió de la caballeriza y caminó hacia el sonido. A unos 100 metros encontró un caballo negro amarrado a un poste, cojeando y sudando. Su dueño no estaba por ningún lado. Atzila se acercó lentamente, hablándole en voz baja en su lengua nativa, palabras antiguas que su abuela le había enseñado. El caballo se calmó. Atzila examinó su pata y encontró una espina profundamente clavada. Con cuidado, la extrajo y aplicó un ungüento de hierbas que siempre llevaba consigo. El caballo resopló, aliviado. «Estarás bien», susurró ella, acariciando su cuello. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volteó rápidamente, lista para enfrentar otro insulto, otra mirada de desprecio. Pero lo que encontró fue diferente. Un hombre alto, con sombrero de cuero y ojos color miel, la miraba fijamente. No con miedo, no con asco. La miraba con algo que Atzila no había visto en mucho tiempo. Curiosidad. «Ese es mi caballo», dijo el hombre con voz tranquila. «¿Qué le hiciste?» Atzila bajó la mirada inmediatamente. Tenía una espina, se la quité. El hombre se acercó al caballo y examinó su pata. El animal ya no cojeaba. Cuando el extraño se volteó hacia Atzila, había algo nuevo en su expresión. Gratitud. «Gracias», dijo simplemente. «Me llamo Elijah». «¿Y tú?» Atzila no respondió. Nadie le preguntaba su nombre. Nadie quería saberlo. Dio un paso atrás, lista para huir hacia su refugio. Pero la voz de Elijah la detuvo. «Espera, al menos déjame pagarte por ayudar a mi caballo». Atzila negó con la cabeza y comenzó a caminar. Pero algo en su corazón, algo que había estado dormido por años, comenzó a despertar. Alguien le había dicho gracias, y eso, en su mundo de sombras, era casi un milagro. Esa noche, Atzila no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos color miel mirándola sin miedo. Veía esa palabra flotando en el aire como una pluma llevada por el viento. Gracias. Una palabra tan simple, tan común para los demás, pero para ella era como agua fresca en medio del desierto. Se levantó antes del amanecer y salió a recoger hierbas. El cielo todavía estaba oscuro, pintado con las últimas estrellas de la noche. Atzila caminó hacia el arroyo, donde crecían las mejores plantas medicinales. Sus pies conocían el camino de memoria, cada piedra, cada raíz. Mientras llenaba su bolsa con hojas de salvia y flores de lavanda, el viento comenzó a cambiar. Atzila levantó la cabeza y vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En el horizonte, una pared de arena se levantaba como un monstruo gigante, una tormenta de arena, y venía directamente hacia tierra seca. Corrió de regreso a su caballeriza lo más rápido que pudo. El viento ya comenzaba a soplar con fuerza, lanzando polvo a sus ojos. Cuando llegó a su refugio, aseguró las ventanas con tablas y se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas contra su pecho. La tormenta golpeó el pueblo con furia. El ruido era ensordecedor, como si 1000 caballos galoparan sobre el techo. Atzila cerró los ojos y comenzó a cantar en voz baja, una canción antigua que su madre le cantaba cuando era niña. Una canción sobre el sol que siempre vuelve después de la oscuridad. Pasaron horas. Tal vez fueron 3, tal vez fueron 5. El tiempo perdía sentido dentro de esa furia de arena y viento. Pero finalmente, poco a poco, la tormenta comenzó a calmarse. El rugido se convirtió en susurro, y el susurro se convirtió en silencio. Atzila abrió la puerta lentamente. El mundo afuera había cambiado. Montañas de arena cubrían las calles, los árboles estaban inclinados, y el aire todavía llevaba polvo. Pero algo más llamó su atención. A unos 20 metros de su puerta había un bulto en el suelo, algo que la tormenta había dejado atrás. Caminó hacia él con cautela. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su corazón dio un salto. Era un hombre. Estaba boca abajo, cubierto de arena, completamente inmóvil. Atzila lo volteó con cuidado, y entonces lo reconoció.
Era él, el hombre del caballo negro, Elijah. Su rostro estaba pálido, sus labios secos y agrietados. Tenía un golpe en la frente, probablemente de algo que la tormenta lanzó contra él, pero respiraba, débilmente, pero respiraba. Atzila miró hacia el pueblo. Podía llevarlo allí, dejarlo en la puerta de alguien más. Alguien que pudiera cuidarlo sin que la gente murmurara. Alguien que no cargara una maldición en su rostro. Pero entonces recordó cómo las puertas del pueblo se cerraban cuando ella pasaba, cómo las madres alejaban a sus hijos, cómo el señor Mendoza no tocaba sus dedos al recibir el pago. ¿Por qué ayudar a un pueblo que nunca la ayudó a ella? Miró de nuevo al hombre inconsciente. Él le había dicho gracias. Él no había corrido al ver su cicatriz. Él la había mirado como si fuera una persona. La decisión fue fácil. Con toda su fuerza, Atzila arrastró a Elijah hacia su caballeriza. Era pesado, mucho más pesado de lo que esperaba, pero ella era más fuerte de lo que aparentaba. Años de trabajo solitario habían endurecido sus músculos y su voluntad. Lo acostó sobre su propia cama, la única que tenía. Limpió la arena de su rostro con un trapo húmedo. Examinó el golpe en su frente y preparó una compresa de hierbas para bajar la hinchazón. Le dio agua gota a gota, humedeciendo sus labios resecos. Las horas pasaron. El sol recorrió el cielo y comenzó a descender. Atzila no se movió del lado de Elijah. Cambiaba las compresas, le daba más agua y le hablaba en voz baja, aunque sabía que no podía escucharla. «No sé por qué te estoy ayudando», murmuraba mientras acomodaba la manta sobre él. «Probablemente cuando despiertes y veas mi cara de cerca, correrás como todos los demás». Pero algo dentro de ella no creía esas palabras. Algo dentro de ella quería creer que este hombre era diferente. Cuando cayó la noche, Elijah comenzó a moverse. Sus párpados temblaron. Un gemido escapó de sus labios. Atzila se inclinó hacia él, sosteniendo un vaso de agua preparada con hierbas curativas. Finalmente, sus ojos se abrieron. Por un momento, pareció confundido. Miró el techo de madera, las plantas colgantes, la luz de las velas. Luego su mirada encontró el rostro de Atzila. Su cicatriz estaba completamente visible bajo la luz dorada. Atzila esperó. Esperó el momento en que el miedo aparecería en sus ojos. El momento en que se alejaría de ella como todos los demás. Pero Elijah no se movió, solo la miró fijamente por varios segundos. Luego, con voz ronca y débil, dijo algo que ella nunca esperó escuchar. «Eres tú, la mujer que salvó a mi caballo». Atzila asintió lentamente, sin palabras. «¿Dónde estoy?», preguntó él, intentando levantarse. «En mi casa», respondió ella, poniendo una mano en su hombro para detenerlo. «No te muevas, tienes un golpe fuerte en la cabeza». Elijah la miró de nuevo. Esta vez, sus ojos se detuvieron en la cicatriz. Atzila contuvo la respiración. Aquí venía, el momento de la verdad. «Debe haber sido un animal grande», dijo Elijah suavemente. «Un puma, tal vez». Atzila parpadeó, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Crecí en las montañas. He visto estas marcas antes. Solo alguien muy valiente sobrevive a un ataque así». Valiente. Nadie jamás había usado esa palabra para describirla. Maldita, sí. Monstruo, muchas veces. Pero nunca valiente. «La tormenta te atrapó», dijo Atzila, cambiando el tema porque no sabía cómo manejar ese sentimiento extraño en su pecho. «Te encontré afuera, inconsciente». Elijah cerró los ojos un momento, recordando. Estaba buscando refugio. Mi caballo se asustó y corrió. Algo me golpeó y después... oscuridad. «Tu caballo está bien». Lo vi correr hacia el establo del pueblo antes de que la tormenta empeorara. Elijah la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «Me salvaste la vida». Atzila se encogió de hombros. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No», dijo Elijah, y su voz era firme. «No cualquiera. Conozco este pueblo. Sé cómo te tratan. Pero tú me salvaste de todos modos». El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el crepitar de las velas y el viento suave afuera. «Descansa»,
dijo finalmente Atzila, levantándose. Mañana estarás mejor. Pero cuando se alejó, la voz de Elijah la detuvo una vez más. Nunca me dijiste tu nombre. Ella se detuvo en la puerta, sin voltearse. Atzila, susurró. Mi nombre es Atzila. Y por primera vez en muchos años, decir su propio nombre no se sintió como una vergüenza. Se sintió como un comienzo. Los días que siguieron fueron los más extraños que Atzila había vivido en mucho tiempo. Elijah no se fue. Su golpe en la cabeza necesitaba tiempo para sanar, eso era cierto. Pero incluso cuando comenzó a sentirse mejor, cuando ya podía caminar sin marearse, no habló de partir. En cambio, se quedó. Cada mañana, Atzila despertaba esperando encontrar la cama vacía, esperando que él hubiera desaparecido durante la noche, como un sueño que se desvanece con el sol, pero cada mañana, Elijah estaba allí, sentado junto a la ventana, mirando el amanecer, o afuera alimentando a los caballos enfermos que la gente del pueblo dejaba secretamente en su puerta. ¿Por qué sigues aquí?, le preguntó Atzila una mañana mientras preparaba el desayuno. Elijah la miró con calma. ¿Te molesta mi presencia? No es eso, respondió ella, revolviendo la olla sin mirarlo. Es solo que la gente no se queda conmigo, nunca. Tal vez esa gente no sabía lo que se estaba perdiendo. Atzila sintió que sus mejillas se calentaban. Volteó el rostro para que él no viera su reacción. Este hombre decía cosas que la confundían, que hacían que su corazón latiera de maneras que había olvidado. Esa tarde, Elijah insistió en acompañarla a recoger leña. Caminaron juntos por el sendero que llevaba al bosque de mezquites, en silencio al principio. El sol brillaba suave, el viento soplaba fresco, y por un momento, Atzila casi olvidó quién era. Casi olvidó la cicatriz en su rostro. «Cuéntame sobre ti», dijo Elijah de pronto. «¿Siempre has vivido aquí?» Atzila asintió. «Nací en este pueblo. Mi madre era curandera, como su madre antes que ella. Me enseñó todo lo que sé sobre las plantas y los animales». «¿Y tu padre?» «Murió cuando yo era muy pequeña. No lo recuerdo». Elijah guardó silencio un momento. «Lo siento». «No lo sientas. No puedes extrañar lo que nunca tuviste». Recogieron leña en silencio. Los brazos de Elijah cargaban el doble que los de ella, pero nunca se quejó. Trabajaba junto a ella como si fuera lo más natural del mundo, como si perteneciera allí. Cuando regresaban a la caballeriza, vieron algo que hizo que Atzila se detuviera en seco. Un grupo de personas estaba reunido cerca de su casa. Doña Carmen, el señor Mendoza y varios otros vecinos. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y desaprobación. «Allí está», dijo doña Carmen en voz alta, «con el forastero». Atzila bajó la mirada inmediatamente, un reflejo que había desarrollado durante años. Pero Elijah no bajó la suya. Caminó directamente hacia el grupo, con la leña todavía en sus brazos. «Buenos días», dijo con voz clara y tranquila. «¿Puedo ayudarles en algo?» El señor Mendoza dio un paso adelante. «Señor, no queremos meternos en sus asuntos, pero debe saber que esa mujer, ella tiene una maldición. El pueblo entero lo sabe». «¿Una maldición?» Elijah levantó una ceja. «Lo único que yo he visto es una mujer que salvó mi vida». Las personas murmuraron entre ellas. Doña Carmen habló con tono de advertencia. «Usted no entiende. Ella fue atacada por un puma hace muchos años. El espíritu del animal se metió en ella. Por eso tiene esa marca horrible en la cara. Trae mala suerte a todos los que se acercan». Atzila sintió que las palabras la golpeaban como piedras. Quiso correr, esconderse, desaparecer. Pero entonces Elijah hizo algo inesperado. Se rió. No fue una risa cruel o burlona. Fue una risa genuina, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo. «¿Mala suerte?», repitió él. «Estuve atrapado en una tormenta de arena. Cualquier otro habría muerto. Pero ella me encontró, me llevó a su casa, me curó con sus propias manos. Si eso es mala suerte, entonces necesito más de esa mala suerte en mi vida». El silencio cayó sobre el grupo.
Nadie sabía qué decir. Elijah continuó, su voz ahora más seria. Ustedes ven una cicatriz y ven un monstruo. Yo veo una cicatriz y veo a una guerrera. Esa marca no es una maldición. Es la prueba de que ella enfrentó a la muerte y ganó. Atsila levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban húmedos. Nadie jamás la había defendido así. Nadie jamás había hablado de su cicatriz como algo digno de respeto. Doña Carmen frunció el ceño. Usted es un forastero. No conoce nuestras costumbres, nuestras creencias. Tiene razón, respondió Elijah. Soy un forastero, pero conozco la diferencia entre la verdad y el miedo. Y lo que ustedes sienten no es precaución, es miedo. Miedo a algo que no entienden. Sin esperar respuesta, Elijah caminó hacia la caballeriza. Al pasar junto a Atsila, le habló en voz baja. Ven, no les debemos explicaciones. Atsila lo siguió, sintiendo las miradas del grupo clavadas en su espalda. Pero por primera vez, esas miradas no la hicieron sentir pequeña. Por primera vez, caminó con la cabeza un poco más alta. Dentro de la caballeriza, Atsila dejó caer la leña y se quedó de pie, temblando. No de frío, de emoción. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Hacer qué? Defenderme. Nadie nunca. Nadie. Las lágrimas que había contenido por años comenzaron a caer. Atsila se cubrió el rostro con las manos, avergonzada de mostrar debilidad. Pero entonces sintió algo cálido. Las manos de Elijah tomando las suyas, apartándolas suavemente de su cara. «Mírame», dijo él. Ella obedeció. A través de las lágrimas, vio sus ojos color miel, llenos de algo que parecía ternura. «Atsila, escúchame bien. Tu cicatriz no te hace menos hermosa, te hace única, y cualquiera que no pueda ver eso es ciego». «Tú no me conoces», susurró ella. «No sabes las cosas que he sufrido». «Entonces cuéntamelas. Tenemos tiempo». Y por primera vez en su vida, Atsila comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rojo. Adentro, dos almas rotas empezaban a encontrar la manera de sanar juntas. Pero el pueblo de Tierra Seca no había terminado con ellos, no todavía. Pasaron 2 semanas desde el enfrentamiento con los vecinos, 2 semanas en las que Atsila descubrió algo que jamás creyó posible. La compañía de otro ser humano podía sentirse como un regalo y no como una amenaza. Elijah se había convertido en parte de su rutina. Por las mañanas, él se encargaba de alimentar a los caballos mientras ella preparaba ungüentos y medicinas. Por las tardes, trabajaban juntos reparando la vieja caballeriza, reemplazando tablas podridas, reforzando el techo. Por las noches, se sentaban afuera a mirar las estrellas mientras el fuego crepitaba entre ellos. «Mi padre era carpintero», le contó Elijah una noche mientras tallaba un trozo de madera con su navaja. «Me enseñó que las manos están hechas para crear, no para destruir». «¿Y tu madre?», preguntó Atsila. «Murió cuando yo nací. Mi padre me crió solo». Elijah guardó silencio un momento. Él decía que yo tenía los ojos de ella, que cada vez que me miraba, la veía a ella. Debió ser difícil para él. Lo fue. Pero nunca me hizo sentir culpable. Siempre decía que yo era el mejor regalo que mi madre le dejó antes de partir. Atsila miró el fuego pensativa. «Tu padre era un hombre sabio». «Lo era. Murió hace 3 años. Desde entonces he estado viajando, buscando un lugar donde sentirme en casa otra vez». «¿Y lo encontraste?» Elijah dejó de tallar y la miró directamente. La luz del fuego bailaba en sus ojos color miel. «Creo que sí». El corazón de Atsila latió con fuerza. Quiso decir algo, pero las palabras se atoraron en su garganta. Este hombre la miraba como nadie la había mirado jamás. No veía la cicatriz. Veía algo más profundo. «Elijah», dijo ella finalmente, «hay algo que debo contarte sobre mi cicatriz, la historia completa». Él asintió en silencio, esperando.
Atzila respiró hondo. Las memorias que había enterrado durante años comenzaron a emerger, dolorosas pero necesarias. Hace muchos años, había un grupo de niños jugando cerca del río. Eran los hijos de las familias más importantes del pueblo. Yo estaba recogiendo flores cerca de allí cuando escuché los gritos. Cerró los ojos, transportándose a ese día terrible. Un puma había bajado de las montañas. Era enorme, con ojos amarillos que brillaban con hambre. Los niños estaban paralizados de miedo. No podían correr. ¿Qué hiciste?, preguntó Elijah suavemente. Tomé una rama del suelo y me puse entre el animal y los niños. Grité con toda mi fuerza, tratando de asustarlo, pero el puma no se fue. Saltó sobre mí. Atzila tocó su cicatriz inconscientemente. Sentí sus garras cruzar mi cara. El dolor era insoportable. Caí al suelo y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en mi cama. Mi madre lloraba junto a mí. Me dijeron que los adultos del pueblo escucharon mis gritos y llegaron a tiempo para ahuyentar al puma. Todos los niños se salvaron. «¡Eres una heroína!», dijo Elijah. Atzila negó con la cabeza, con amargura en su voz. Eso es lo que yo pensé. Cuando las vendas cayeron y vi mi reflejo por primera vez, estaba orgullosa de mi cicatriz. Pensé que el pueblo me celebraría, que los padres de los niños que salvé vendrían a agradecerme. Pero no lo hicieron. No, nadie vino. Y cuando finalmente salí de mi casa, semanas después, todo había cambiado. Las personas cruzaban la calle para no caminar junto a mí. Los niños que salvé me miraban con miedo. Sus madres les decían que el espíritu del puma vivía dentro de mí ahora. Las lágrimas corrían por las mejillas de Atzila, brillando bajo la luz de las estrellas. Mi propia madre trató de defenderme, pero era una mujer sola contra todo un pueblo. Cuando ella murió, hace 5 años, quedé completamente sola. La caballeriza abandonada se convirtió en mi hogar, porque nadie quería que viviera cerca de ellos. Elijah se levantó de su lugar junto al fuego y caminó hacia ella. Se arrodilló frente a Atzila y tomó sus manos entre las suyas. «Escúchame bien», dijo, su voz firme pero llena de ternura. «Lo que esas personas te hicieron es imperdonable. Tú arriesgaste tu vida por sus hijos, y ellos te pagaron con crueldad. Así es el mundo», susurró Atzila. «Los diferentes siempre seremos castigados». «No», respondió Elijah. «Así es el miedo. El miedo hace que las personas actúen de maneras horribles. Pero eso no significa que tengas que aceptarlo. Eso no significa que merezcas estar sola». Atzila lo miró a través de sus lágrimas. «¿Por qué te importa tanto? Podrías irte ahora mismo. Podrías encontrar una mujer normal, sin cicatrices, sin maldiciones, sin un pueblo entero que la odie». Elijah sonrió suavemente. «Podría, pero no quiero». «No entiendo». «Atzila, he viajado por muchos lugares. He conocido a muchas personas, mujeres hermosas, inteligentes, amables, pero ninguna me hizo sentir lo que siento cuando estoy contigo». «¿Y qué sientes?». Él levantó una mano y la posó suavemente sobre la mejilla de Atzila, justo sobre su cicatriz. Ella se estremeció ante el contacto, pero no se alejó. «Siento que finalmente encontré mi hogar». El silencio los envolvió. Las estrellas brillaban sobre ellos como testigos silenciosos de ese momento. El fuego crepitaba suavemente, lanzando sombras danzantes sobre sus rostros. «Mañana», dijo Elijah, «quiero ir al pueblo. Hay algo que debo hacer». «¿Qué cosa?». Él sonrió misteriosamente. «Ya lo verás». Atzila no insistió. Por primera vez en su vida decidió confiar. Confiar en este hombre que había aparecido de la nada, que había visto su cicatriz y no había huido, que la había defendido contra el pueblo entero. Esa noche, Atzila durmió mejor que nunca, y en sus sueños ya no había pumas, ni garras, ni dolor. Solo había ojos color miel y una promesa de algo nuevo, algo que se parecía mucho a la esperanza. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas cuando Elijah se levantó.
Atzila lo observó desde su cama mientras él se ponía su sombrero de cuero y se dirigía hacia la puerta. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó ella, todavía medio dormida. Al pueblo. Volveré antes del mediodía. Elijah, espera. ¿Qué vas a hacer? Él se detuvo en la puerta y la miró con una sonrisa tranquila. Confía en mí. Y antes de que Atzila pudiera decir otra palabra, él desapareció en la luz dorada del amanecer. Las horas que siguieron fueron las más largas de su vida. Atzila intentó ocuparse con sus tareas habituales. Alimentó a los caballos, preparó ungüentos, barrió el suelo de la caballeriza, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia el camino que llevaba al pueblo. ¿Qué estaba haciendo Elijah? ¿Por qué tanto misterio? El sol llegó a su punto más alto y comenzó a descender. Atzila empezó a preocuparse. Tal vez el pueblo lo había convencido de irse. Tal vez le habían dicho más historias sobre su supuesta maldición. Tal vez él finalmente había entendido que estar con ella solo le traería problemas. Estaba a punto de salir a buscarlo cuando lo vio aparecer en el horizonte, pero no venía solo. Detrás de él caminaba un grupo de personas. Atzila sintió que su corazón se detenía. ¿Venían a correrla del pueblo? ¿Venían a hacerle daño? Pero entonces notó algo extraño. Las personas no llevaban antorchas ni palos. No gritaban insultos ni amenazas. Caminaban en silencio, con las cabezas bajas, como si cargaran un peso invisible sobre sus hombros. Elijah llegó primero y se detuvo frente a ella. Sus ojos brillaban con algo que parecía satisfacción. Atzila, dijo, hay personas que quieren hablar contigo. El grupo se detuvo a unos metros de distancia. Atzila reconoció a varios de ellos: doña Carmen, el señor Mendoza, don Roberto el herrero y otros vecinos que la habían evitado durante años. Pero había alguien más, una mujer mayor que Atzila no había visto en mucho tiempo. Doña Esperanza, la madre de los gemelos que Atzila había salvado del puma hace tantos años. La anciana dio un paso adelante. Sus manos temblaban y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Cuando habló, su voz se quebró. Atzila, nosotros. No pudo continuar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Atzila no sabía qué decir, qué hacer. Miró a Elijah buscando una explicación. Esta mañana fui al pueblo, explicó él. Encontré a doña Esperanza y le pedí que me contara la verdad sobre aquel día. La verdad que todos han guardado en silencio durante tantos años. Doña Esperanza se limpió las lágrimas y encontró fuerzas para hablar. Mis hijos, mis gemelos, ellos estarían muertos si no fuera por ti. Tú te pusiste entre ellos y ese animal. Tú recibiste las garras que estaban destinadas para ellos. Lo sé, susurró Atzila. Estuve allí. Pero lo que no sabes, la anciana sollozó, lo que nunca te dijimos, es que fuimos nosotros quienes empezamos los rumores. Fuimos nosotros quienes dijimos que el espíritu del puma vivía en ti. Atzila sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué? Doña Esperanza cayó de rodillas frente a ella. Teníamos vergüenza. Vergüenza de que una joven hubiera sido más valiente que todos los adultos del pueblo. Vergüenza de que nuestros hijos estuvieran vivos gracias a tu sacrificio, mientras nosotros no habíamos hecho nada. Era más fácil convertirte en monstruo que admitir nuestra cobardía. Los demás vecinos comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos lloraban. Otros miraban al suelo, incapaces de enfrentar a Atzila. El señor Mendoza habló con voz temblorosa. Yo era joven entonces. Vi todo desde lejos. Vi cómo te enfrentaste al puma. Vi tu valentía. Pero cuando los demás empezaron a hablar de maldiciones, me quedé callado. No te defendí. Ninguno de nosotros lo hizo, añadió doña Carmen, y cada año que pasaba era más difícil admitir la verdad. Era más fácil seguir creyendo la mentira. Atzila sintió que todo su mundo se derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo. Años de soledad, años de insultos y piedras y puertas cerradas, todo basado en una mentira creada por vergüenza y cobardía. ¿Por qué ahora?, preguntó ella.
su voz apenas audible. ¿Por qué después de tantos años? Elijah puso una mano sobre su hombro. Porque les hice una pregunta simple. Les pregunté si alguno de ellos habría hecho lo que tú hiciste, si alguno habría arriesgado su vida por los hijos de otros. Ninguno pudo decir que sí, confesó doña Esperanza desde el suelo. Y en ese momento, toda nuestra vergüenza nos golpeó de nuevo. Pero esta vez no pudimos esconderla. Uno por uno, los vecinos del pueblo comenzaron a acercarse. Algunos pedían perdón con palabras, otros simplemente inclinaban la cabeza en señal de respeto. Una mujer joven que Atzila no reconoció se adelantó con lágrimas en los ojos. «Yo era una de las niñas que salvaste», dijo. «Tenía 6 años. He vivido toda mi vida gracias a ti, y nunca te di las gracias». Atzila no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, sobre su cicatriz, cayendo al suelo como lluvia después de una larga sequía. Elijah se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. El pueblo entero observaba en silencio. «Atzila», dijo él con voz clara que todos pudieron escuchar, «he viajado por muchas tierras buscando un hogar. Hoy lo encontré. No es un lugar, eres tú». Sacó algo de su bolsillo. Un pequeño anillo tallado en madera, simple pero hermoso, hecho con sus propias manos. «Sé tu esposo. Déjame pasar el resto de mis días a tu lado. Déjame amarte como mereces ser amada». El silencio era absoluto. El viento mismo parecía contener la respiración. Atzila miró el anillo, luego miró a Elijah, luego miró al pueblo que finalmente le pedía perdón. Todo lo que había soñado en secreto durante años se materializaba frente a ella. «Sí», susurró, luego más fuerte. «Sí». Elijah deslizó el anillo en su dedo y se levantó para abrazarla. El pueblo estalló en aplausos. Por primera vez en muchos años, Atzila escuchó su nombre pronunciado con amor, con respeto, con admiración. Esa tarde, bajo el mismo sol que había iluminado sus años de soledad, Atzila y Elijah se unieron en una ceremonia simple junto al arroyo. Los vecinos trajeron flores y comida. Los niños cantaron canciones, y cuando el sol se puso, pintando el cielo de naranja y púrpura, Atzila supo que su vida finalmente comenzaba de nuevo. Ya no era la mujer invisible, ya no era la maldita. Era Atzila, guerrera, sanadora, esposa, y por fin, después de tantos años de oscuridad, el amanecer había llegado.